Esto es el laberinto de Minotauro BK. Es lunes, toca historia y esta semana nos vamos a León y vamos a hablar de la cuna del parlamentarismo. Y diréis, ¿qué es esto? Pues esto es que se ha hecho hace poco celebraciones y todo y se ha reconocido que en León y más exactamente en la Basílica de San Isidoro es donde se hizo el primer parlamento en el que intervino el clero, intervino el rey, los nobles, e intervino también el pueblo llano. O sea, los tres poderes intervinieron de este primer parlamento que hubo en ese momento, donde llegamos a ese parlamento que hubo en la Revolución Francesa, también con los tres poderes, que el poder llano se situó por los otros porque esas injusticias que había, pero esta primera reunión, por documentos, se ha visto que era el León. Vamos a hablar un poquito de los precedentes, de cómo surgió esto, de qué significó. Y bueno, si bien la reunión del Parlamento Británico en 2115 es un claro ejemplo de ello, o sea, se creían antiguamente que incluso que en Inglaterra o incluso en Francia fueron los primeros sitios, pero ahora se ha descubierto por documentos medievales que no, que fue en León. Así que en 2013 reconoce y decreta León el marco de la primera cunia regia, testimonio documental más antiguo del sistema parlamentario europeo. Esto que se suele decir a veces de que España estaba atrasada, de que los reyes eran absolutistas, no se reunían, pues era muy importante el tema de las cortes. Ya pasó con la época de Isabel o Fernando, que lo tuvieron un poco que limitar porque se le fue un poco, no querían tanto poder de las cortes, pero los reyes de Castilla y de otros reinos siempre han tenido mucho poder en las cortes, siempre han tenido ese poder que ha tenido las cortes con los nobles, el clero y el tercer poder que se suele decir el pueblo llano. ¿Y qué es la curia regia? Porque la curia regia es el órgano que asesora al monarca durante la Alta Edad Media en España. Alfonso IX, que Alfonso IX, si no suena, es el de las Navas de Tolosa, pues, ¿qué hace? Pues exactamente convoca el León, la ciudad elegida, en concreto la Basílica de San Isidoro, que os recomiendo que la visitéis, es espectacular, ya hablaré de ella en un programa de los viernes. ¿Y quién asiste a estas Cortes de León de 1188? Recordemos que es justo en esa época donde va a ser unos años antes de las Navas de Tolosa, Alarcos también está por ahí, o sea, son hechos muy importantes, entonces esta reunión es muy importante porque va a preceder a una historia muy importante del reino de Castilla. Bueno, reino de Castilla, León, luego la unificación de León y Castilla no será hasta más tarde, un poquito más de forma ya oficial, pero bueno, eso ya lo trataré más profundamente en otro podcast. Y participan el arzobispo de Santiago de Compostela, los demás obispos del reino, de gallegos y leoneses. Luego la nobleza, que estaba representada por condes, magnates, varones. Además, se cree que podían haber asistido representantes del bajo clero y de órdenes militares, como el Temple, la Orden de Santiago y del Hospital. Recordemos que está en la época de las órdenes militares, que todavía los templarios, los hospitalarios, que también fue muy importante, la Orden de Santiago, que es de aquí de España, no como las otras dos que se crearon en Jerusalén. Pero lo relevante es que las ciudades estaban representadas por primera vez, ya que participan buenos hombres o ciudadanos elegidos, que es ese tercer poder que ha sido muy importante en la historia y que ya digo, en la Revolución Francesa ya eclosionó ese tercer poder y se puso sobre los otros. Es un punto de inflexión histórico, porque normalmente iba el clero, iban los nobles, pero ya digo, esos buenos hombres o ciudadanos elegidos que representaban a sus ciudades nunca iban. Un conjunto de historias responde a la necesidad del monarca de contar con un apoyo especial. Claro, se veía que no tenía suficiente apoyo con el clero y los nobles y necesitaba un apoyo de las ciudades porque ya digo, es la época de Alarcos, que luego va a ser las Navas de Tolosa, entonces un apoyo para todo lo que va a venir y se va a venir en la historia de este reino. ¿Qué documento las atestigua? Claro, porque esto en la historia hay que tener fuentes y documentos, no se puede decir que se reunieron en tal sitio y tal y no aportar nada.
los conocidos como Decreta del León del año 1188. Estos documentos se conservan copias o transcripciones que se hicieron o que se mencionan en otros documentos, pero el documento original en sí no se conserva, ¿vale? Son 17 estatutos o decretos sancionados por el rey, Alfonso IX de León, con la finalidad de establecer la paz del reino. No se conserva, como ya digo, una copia original, pero los textos han llegado a través de documentos medievales, que es lo que suele llegar de un montón de documentos. En la Edad Antigua también pasa con muchos autores clásicos que no nos ha llegado directamente, pero como los mencionaban en otras obras, pues aquí pasa igual. ¿Qué dicen los decretas? Que estos también, este documento es muy importante, los decreta. Pues da garantías procesales por la delación que me haga de alguien o por mal que se diga de él. Nunca le causaré mal o daño en su persona o bienes. El respeto por el procedimiento judicial. Que nadie interfiera en un procedimiento judicial. Prohíbo también firmemente que ninguno lleve a cabo asonadas en mi reino, sino que demande justicia ante mí. Claro, lo que dices un poco, el rey era el representante de la justicia, entonces nadie podía hacer la justicia por su mano, entonces un poco de ese respeto por el procedimiento judicial. Estamos hablando de decretos y leyes de época medieval, o sea, en algunas cosas son cosas que nos han venido a hoy en día, como por ejemplo esto, el decreto quinto y séptimo, que nada más y nada menos hablan del respeto a la propiedad privada y la inviolabilidad de los bienes, que dice: ni yo ni otro de mi reino destruya la casa o invada tales las viñas y árboles de otro, y ninguno se atreva a ocupar violentamente casa alguna, ya sea mueble o inmueble, que estuviera en posesión de otro. O sea, respetando la propiedad privada en pleno año 1188, o sea, muy importante. ¿Y qué referencia hay a los ciudadanos? A los ciudadanos, más allá de lo expuesto, encontramos otras dos alusiones a los ciudadanos. En el decreto cuarto, el rey promete que no hará paz ni pacto o no ser con el consejo de los obispos, nobles y hombres buenos. Era la época en la que ya se estaba un poco acuciando a esos almohades que estaban en el sur de la península ibérica. Recordemos que, como estoy diciendo, las navas de Tolosa se aproximan, esa batalla tan importante, entonces si había acuerdos con esos reinos o con otros reinos, tenía que estar de acuerdo con obispos, nobles y el tercer poder, llamado en este documento hombres buenos. Además, el decreto sobre la fidelidad del rey. También prometieron todos los obispos y todos los caballeros y los ciudadanos confirmaron con juramento ser fieles a mi consejo, a fin de mantener la justicia y conservar la paz en mi reino. Así que este documento que nos dice cómo se reunieron, lo que acordaron, y realmente es muy importante porque luego habría muchas más cortes. León fue el primer sitio donde se reunieron, esta basílica de San Isidoro, pero luego era itinerante, igual que era la corte itinerante, que había varias ciudades, no era una corte fija. Aquí se puso esta primera semillita de esta primera reunión de nobles, cleros y de los ciudadanos, como se llama a este tercer poder. Y realmente un hecho muy importante, 1188, que lo tengáis ahí en la cabeza. Y cuando otros países sacan pecho de que nosotros somos la cuna del parlamentarismo, pues no, fue aquí en España y más concretamente en León. Y es algo que en este año que España preside la Unión Europea, pues se está haciendo actos, ha hecho actos allí en León, se han hecho bastantes actos para conmemorar esta fecha, y hay que poner un dato que todo el mundo debemos conocer, y una de las cosas por lo que hago este podcast, porque muchos hechos no tan conocidos para que la gente lo conozca y sepa cosas de su historia o de la historia en general. Entonces es un poquito para ello. Así que nos vemos en el siguiente podcast. Hagamos historia y adiós.